Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otra sesión del Café Virtual. Pues luego de la semana de la inocuidad que terminó la semana pasada y pues con tantas actividades que hubieron relacionadas al tema de inocuidad de alimentos, pues y con temas relacionados al COVID-19. Entonces, hola, ¿cómo les va Francisco? ¿Cómo te va Janet? ¿Qué hay de nuevas? Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Como que Marcos, ¿cómo tuviste estás? una semana intensa. Bueno, sí, hubo unas invitaciones interesantes de Argentina, de Colombia, de Chile sobre el tema y pues, como les digo a todo el mundo, yo no soy virólogo ni soy epidemiólogo, ni me siento experto COVID, pero en los 3 meses de tocó estudiar un poco y como que agrupar la información y tratar de darla con las audiencias. Entonces salieron bien interesantes, bastantes preguntas. ¿Y sabes qué es la otra cosa que me ha parecido muy interesante? Que en los 3 meses se ha generado tanta información, ¿sí? Que como que uno no sabe cómo organizarla y hay momentos en que uno siente que el tiempo no le alcanza como para saber qué es lo que está, lo importante, como qué es lo que Sí, tiene uno que tener en cuenta. ha sido definitivamente una escuela esta cuestión y pues como dicen, 200 a 300 publicaciones diarias salen del tema COVID, así que es difícil mantenerse al día con tanta información. Oye Marcos, yo he oído muchos comentarios de tus presentaciones, desafortunadamente no pude verlas porque coincidíamos con otras actividades y hay un tema relacionado con una pizza o algo así. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué me puedes contar al respecto? Que tengo curiosidad de saber qué fue lo que pasó. No, lo que pasa es que como así decíamos, a todas las empresas de alimentos les tocó armar controles de la nada. Entonces, algunos usaron estructuras un poco más formales como gestiones de riesgo, gestiones de crisis, ISO 31000 y todas esas cuestiones. Pero acá, tú sabes que en Estados Unidos tratan de ser más prácticos que todo esto de las certificaciones y las cuestiones así. Entonces, más bien se agruparon en funciones. Entonces, se hizo como diferentes categorías entonces, lo que traté de hacer yo con la de presentaciones es agrupar los diferentes temas en 6 componentes de un programa de gestión de COVID. Pues, ya para darte el resumen, si quieres, te voy a mostrar un poquito de lo que hablamos con Sí, dale, la audiencia, porque sí, que quiero saber qué fue lo que pasó porque ha causado bastante revuelo. sí fue interesante la cuestión. Entonces, de nuevo, era tratar de organizar la información de una manera que sea visual y que la gente la entienda. Entonces hablábamos de COVID-19 y los alimentos. Y lo que yo me enfocaba mucho es que la vía de transmisión, que todavía es algo que estamos estudiando, o sea, este tema sigue siendo enfoque de la investigación y todo, es que la principal vía es definitivamente persona a persona. Persona enferma a persona no enferma, las microgotas que se producen, los aerosoles que pueden producir, definitivamente son la función principal. Tanto cuando respira la persona, cuando tose, estornuda o habla. Lo segundo vía de transmisión es el contacto cercano. Entonces ahí viene lo del distanciamiento social. Los de los 2 metros en Latinoamérica, en el mundo métrico y los 6 pies en los países que no usan las unidades internacionales. Y el tiempo, dicen 15 minutos, para que realmente haya suficiente tiempo para que la carga viral de las microgotas inhaladas, digamos, sea suficiente para causar la enfermedad. Estos 15 minutos son Y arbitrarios, ahí, pero no. Marcos, discúlpame que te interrumpa, empieza uno a entender por qué si una persona se reporta enferma y demás, la revisión que se hace de los contactos son personas que hayan tenido contacto con la persona más de 15 o 20 minutos. Exactamente, porque indican que estuvieron no solamente cerca, sino un tiempo suficiente como para el chance de tener la transmisión pues mucho más alto. La tercera fuente habla de las superficies y esta es la que todavía está como controversial, inclusive el CDC trató de bajarle un poco el peso a esto, de que realmente las superficies sean una fuente, porque uno puede detectar el virus en las superficies, pero no necesariamente está en la carga viral necesaria o en la viabilidad del virus necesaria para causar infección. Entonces ahí es donde viene la Es algo, preocupación, pero también nos calma un poco. que es algo como lo que está pasando con el tema de China, que lo encontraron en las tablas estas de salmón, etcétera, etcétera. Exacto, porque el hecho de que lo encuentren allí no necesariamente significa que de allí se va a transmitir inhalarse por la persona o algo así. Y quién sabe de dónde vino en la mesa. Puede haber sido el salmón, puede haber sido los mismos operarios que están en el mercado trabajando y que lo pasaron a la superficie. Entonces, ya se están haciendo muestreos ambientales en plantas con problemas y se ha encontrado en superficies. El problema es qué decisión tomaste. Si lo encuentro en una superficie, para mí es que estuvo mal hecha la limpieza y la desinfección. Entonces, hay que seguir enfocándose en ese tema. El problema son los asintomáticos, y es que mucha gente sana no presenta síntomas y está con una transmisión y puede enviar el virus, y a pesar de que hubo esa confusión con la OMS cuando hubo una declaración
le hacían una pregunta a un especialista y dijo que lo asintomático, la transmisión por asintomáticos era muy, muy baja. Pues hubo confusión porque luego saltaron mucha gente a decir que sí hay transmisión de asintomáticos, entonces está todavía esa por definirse. ¿Cuánto realmente es el rol de los asintomáticos en la transmisión? Lo que sí está claro es que la persona más vulnerable a complicaciones son las personas adultas y con problemas crónicos, diabetes, etcétera, que tengan problemas que se enferman más. Entonces, por eso se explica lo de las famosas máscaras, de que todos usemos máscaras, tanto el enfermo como el potencialmente enfermo, como la persona sana, porque así minimizamos el riesgo de transmisión de estas microgotas. Entonces, para entender esto de las microgotas, a mí me gusta mostrar y entender qué pasa en una planta cárnica. El problema es que todos estos días de transmisión son perfectas en una planta de alimentos, porque tenemos bastante tiempo de contacto prolongado de los empleados, codo a codo en una planta, 10, 12 horas de trabajo continuo, entonces están allí todo el tiempo. Si hay alguien enfermo o asintomático y está enviando estos aerosoles, pues mucho más fácil estar en contacto y adquirir dosis suficientemente infecciosas. La segunda es la distancia, difícil mantener unos 2 metros de separación y por eso una de las cosas que se más se ha hecho es barreras físicas entre puestos de operarios y también separando espacios compartidos donde los empleados se trabajan juntos, comedores, vestidores, la entrada y salida de la planta, etc. Inclusive el transporte Marcos, de los yo empleados. aquí quiero interrumpirte porque además de esta distancia entre empleados, está el tema que si el área es cerrada, ¿sí? De pronto todo lo que es la parte del flujo de aire podría también interferir en eso, ¿no? ¿O no? Definitivamente, todo lo que es superficies frías y húmedas parece que tienen implicaciones altas en transmisión. Entonces, una planta cárnica, una planta de alimentos de estas, parece que se mantiene el aerosol en el ambiente y pues eso hace que tal vez esté más tiempo allí y más chance de que la persona lo inhale y llegue a la dosis infecciosa del problema. Por eso es que también se habla de separarlo no solo en la planta, sino también después cuando transportan a los empleados y en la comunidad, porque muchos de ellos viven juntos en sus casas. Y el Marcos, tercer factor de carne, dime. Un tema aquí, y solo para aclararlo, porque creo que coincidimos en eso. Mantenemos todavía que no tenemos evidencias de que realmente COVID se transmite a través de alimentos. Es decir, cuando vemos el problema en plantas, es por la potencial transmisión entre empleados, más no por la potencial transmisión de un alimento a un humano, ¿cierto? Sí, en la planta de preparación de alimentos, principalmente plantas cárnicas, el tema es que si el empleado está enfermo, uno de ellos, o es asintomático, pero transmite el virus, ese virus puede terminar en el ambiente, pero también puede caer a superficies, y en las superficies puede estar el alimento. Entonces, a pesar de que la transmisión dentro de una planta es más bien el tema de los aerosoles y las microgotas, si cae en el alimento, la preocupación de la gente es, bueno, entonces si yo toco ese alimento me enfermo. Entonces ahí viene el tema. Si es carne, eso es producto crudo y va a pasar por la cocción, el virus definitivamente se inactiva, se destruye por la cocción. Y segundo, si lo ingiriéramos, los ácidos del cuerpo, pues pueden ser una protección. El problema y el potencial que existe, hasta ahora FDA, USA, EFSA, todas las agencias internacionales, FAO, OMS, dicen que no hay evidencia que había sido transmitido por alimentos. Y eso es, por supuesto, hasta ahora no hemos encontrado. Pero teóricamente, si uno toca un alimento que tenga una dosis suficientemente alta y viable del virus con la boca y llega a la mucosa, teóricamente existe la posibilidad de que por la mucosa llegue al pulmón y allí se convierta en transmisión. Pero es más difícil eso porque requiere microgotas que ingresen al pulmón para causar la enfermedad. Y lo vamos a ver en un videito de ese tema, porque el tipo de contacto es el importante. El tipo de contacto significa cómo está expuesto al virus. Si es una superficie versus si se toca la cara versus si es unas microgotas en el ambiente donde ingresa una dosis infecciosa un poco más alta. Entonces, por eso a los empleados se les pide también protegerse con equipo de protección, pero también toser bien, tener etiqueta al momento de toser, estornudar, hablar, para minimizar esta exposición en el ambiente del virus. Y creo que una cosa que explica interesante es este video que está en línea, lo pueden encontrar, donde diferencia las gotas. Entonces, por ejemplo, habla de las gotas, microgotas son aquellas mayores a 20 micras de tamaño, que se generan cuando uno tose, cuando estornuda o cuando habla muy duro. Estas por su peso caen en gravedad hasta 2 metros de distancia. Y aquí es la justificación de esos 2 metros que siempre hablamos en distanciamiento social. Porque, por ejemplo, si alguien está hablando, puede caer estas gotas hacia abajo. Y si la persona está a nivel hacia abajo, por ejemplo, alguien parado hablando con alguien sentado, la posibilidad es más alta de que estas microgotas le caigan a la persona. Pero el otro problema es que simplemente al hablar o al respirar, uno genera aerosoles con gotas mucho más pequeñas, de menos de 10 micras, que estas se suspenden en el aire y pueden viajar mucho más allá de esos 2
2 metros. Entonces aquí este video es medio, trata de explicar esa relación y es interesante el entenderlo, porque así tendríamos cómo minimizar el contacto entre empleados. Entonces una persona, por ejemplo, que esté asintomática, que esté presentando síntomas y tose, estornuda, o una persona que grite, por ejemplo, produce estas microgotas de más de 20 micras que caen a los 2 metros de distancia de la persona. Entonces, si uno está en ese ambiente, mucha posibilidad de que ingiera una microgota con bastante dosis infecciosa del virus y la inhale, pues, y sea transmisión. Pero las gotas de aerosol, esas pueden viajar más tiempo, más distancia y mantenerse suspendidas en el aire. Entonces, a la final vamos a tener partículas menores de 10 micras, que son las de aerosol, y también las de mayores a 20 micras, que son las gotas de los 2 metros. Pero en el medio, entre 10 y 20 micras, también hay otras gotas que algunas van a caer y otras puede ser que floten dependiendo de lo que está pasando en el aire. En una planta de carnes, por ejemplo, el aire es recirculado y es frío, húmedo. Tal vez estas microgotas se mantienen en el ambiente y por eso hay más chance de inhalarlas. Entonces, ese es uno de los problemas. En las investigaciones que han visto, hablan de que si la partícula, la gota, es menor a 5 micras, entra directo al pulmón. Y ahí es donde entra directo a donde causa la enfermedad, donde el virus se puede replicar y donde pues básicamente se vuelve contaminante. Como que las gotas más grandes pueden quedar en la garganta, se pueden quedar en otras zonas por su tamaño más alto. Entonces ahí viene este efecto de que más pequeña el aerosol, más posibilidades de que al inhalarlo se transmita. Y las gotas que caigan, si van a una superficie, teóricamente se pueden secar o pueden ser empujadas por el ambiente o alguien puede tocarlas y llevarlas a la mucosa, la cara, la boca, la nariz. Por eso hablábamos de no tocarse, de no Marcos, pero allí no habría también una relación con la carga viral presente en esa superficie. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando cae en una superficie se va a secar y quién sabe cuando se seque qué lo empujará a esas partículas, que es lo que vemos ahí en la animación, y si es suficiente o no para causar la enfermedad. Se habla de 1000 unidades virales para causar la enfermedad como dosis infecciosa, pero todavía está en estudio esto. Es uno de los primeros valores preliminares de infección. Pero entonces, si uno está en contacto continuo con esto, puede ser que la dosis que uno adquiera sea mayor. Y lastimosamente en una planta de alimentos, uno está ahí 8 o 10 horas con esa misma presencia. Este es otro video que me gusta mostrar porque habla de las micropartículas y un poco explica esta relación y es el tema de cuando uno tose. Entonces aquí lo que simularon fue, esto es en Japón, simularon una tos de una persona y todas las microgotas que genera. Entonces aquí hay un cuarto, una sala cerrada de 10 personas donde está conversando y uno tose, una persona tose y siguen las microgotas y los aerosoles que se van generando por la persona tosiendo. Entonces, los colores indican el tamaño de la gota. Las gotas más azules o verdes son las más grandes, de mayores a 20 micras, y por lo tanto esas gotas tienden a caer por gravedad, mientras que las gotas rojas, naranjas, son las más pequeñas, y son las de aerosoles que se van a quedar más tiempo en el ambiente. Entonces, ahí es la preocupación. Si tú estás en esos 2 metros, te caen las gotas grandes, donde tienen más dosis viral. Pero si estás más lejos de los 2 metros, ayudas un poco con el distanciamiento social, pero noten que las gotas rojas se mantienen en el ambiente. Y los estudios que han hecho en medir el tiempo de residencia de esas gotas de aerosol en el ambiente hablan de que pueden estar por minutos y por tiempos extendidos. Si la sala tiene cuarto frío y humedad relativa alta, esas microgotas van a mantenerse por mucho tiempo en el ambiente. Y así uno se máscara, sabemos que alguien se va a tocar la máscara, se la va a desajustar y va a respirar ambiente y en el ambiente están las microgotas. Creo que es por eso las primeras razones por las que las plantas cárnicas fueron afectadas de una manera tan fuerte. Y noten lo que pasa si alguien estornuda, ya viéndolo visualmente viendo las gotas. Entonces noten aquí, esas son las gotas grandes, por peso, por supuesto, caen, ya sé que es un poquito asqueroso, pero así es la verdad. Si uno está con máscara, pues bueno, si se tapa y si pone etiqueta para estornudar, pues reduce la presencia, pero no es que las elimina, porque pueden rebotar y caer por el ambiente y quedarse colgadas. Y noten aquí, las grandes caen, pero las pequeñas se quedan allí flotando. Y si hay una ventilación en la sala, estas pueden quedar allí para la siguiente persona que esté cerca e inhalarlas. Allí es donde se da esa transmisión alta. Incluso en este video lo muestran por arriba, donde muestran cómo se queda en el ambiente y se quedan flotando estos aerosoles de la persona enferma. Y como decíamos, no solamente toser, sino conversar. Cuando hablamos de los 2 metros de distanciamiento, noten aquí están solo conversando.
Sin embargo, al conversar, dependiendo de qué tan efusiva sea la persona, va a generar estas microgotas. Entonces, de nuevo, el aerosol se genera por conversar. Entonces, la máscara y las prácticas de la persona son clave para que no conversen, si tosen, se tapen y que la máscara los proteja para minimizar esa transmisión. Entonces, Bueno, es Marcos, interesante ahora el ya me entender. entró la curiosidad de la pizza. Ya, sí, entonces, bueno, esto era para explicarlo. Esto, por ejemplo, explica por qué la máscara. Noten ahí la persona hablando sin máscara, cómo envía las microgotas, pero noten en cambio la persona con la máscara, se reduce un poco la presencia. Pero en base a riesgo es esa protección adicional, la separación es mejor, la separación física, el trabajar a diferentes horarios, etcétera, es lo importante. Entonces, por eso resumíamos con todos los programas que ha habido y la cuestión de programas de control de COVID, en seis categorías lo que se hace. Entonces, bueno, para dejarles claro el tema. El primero es el tema laboral. ¿Qué hacemos con los empleados? Tanto con los enfermos, con los asintomáticos, que reporten, entrenarlos, que tengan protección laboral, la que tengan en el país, que tengan privacidad si es que tienen la enfermedad para no comunicárselo al resto. Encubre varias áreas en el tema de cómo manejar al personal para el tema COVID, concientizarlos, chequearlos al entrar a la planta, hacerles un cuestionario de entrar a la planta. Hay varios temas allí que pienso que a ver si los conversamos otro día, solo entre ellos esos temas sería para el tema de una sola sesión. El segundo componente es la parte porque en administrativa. una u otra forma, Marcos, antes de entrar al segundo componente, gestión laboral estaría unida a lo que en algunos países se denomina riesgos laborales o todo lo relacionado con las OSHAs, ¿no? Entre esta parte y controles administrativos. OSHA es en Estados Unidos la agencia, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Por eso se llaman OSHA, porque es la que se preocupa de la enfermedad del empleado. Que teóricamente un equipo de inocuidad, un equipo de gestión de calidad no tendría que estar lidiando con eso, pero de alguna manera le ha caído esa responsabilidad al personal de calidad y inocuidad de las plantas, pero trabajándolo con recursos humanos, por supuesto, y personal de crisis o personal de emergencias o de riesgos que manejan la parte laboral o la parte OSHA de gestión de seguridad ocupacional o salud ocupacional. Entonces, entra allí. En controles administrativos es parte de esa gestión, pero lo principal es tener un coordinador central, que sea una persona que tome la decisión, que comunique, que converse con todos, que organice, que tenga un equipo para trabajar. Estamos hablando aquí de los horarios, de que cambien los horarios para separar los grupos de trabajadores y de manera que no trabajen a la misma hora y minimizar el contacto entre ellos. Estamos hablando aquí de los almuerzos, los breaks, todo hacerlo de una manera en la que minimice la interacción de empleados, el tener una manera de reportar cuando hay problemas, si alguien está enfermo. Todo esto son controles administrativos que hay que tomar en cuenta. Que uno lo podría relacionar con todo lo que es la parte de comunicación de riesgo. Exacto, comunicación a los empleados, comunicación de riesgo, las prácticas que hacerla para minimizar la transferencia, la separación física, o sea, entra todo ahí, pero desde la parte de gestión administrativa. Sí. El tercer componente es, si no podemos separarlos, si no podemos evitar que entre la persona enferma, bueno, entonces protejámoslos. Y ahí es donde viene lo de equipos de protección del personal, máscaras, batas, ropa, etcétera, que sean lavables, que sean manejables, y todo el manejo de máscaras ya es una ciencia completa. Cuando hablamos de las famosas N95, lo que significa 95 es que lo protege a la persona de 95% de las partículas. Eso quiere decir que hay 5% todavía de chance de que haya. Reduce el riesgo, pero no lo elimina. Y mal manejadas son hasta peor porque, como sabemos, son incómodas y la gente está tocándose. Y el tocarse es otro de los problemas, porque si está en la superficie, teóricamente pueden llevar el virus a la cara. Entonces, el manejo de los equipos, no solamente el tenerlos, sino el también enseñar cómo utilizarlos y concientizar su uso. En control administrativo, por ejemplo, se añadieron puestos de personas para supervisar las prácticas de los empleados en el manejo de equipo personal y en las prácticas de toser, estornudar, etcétera, para lavarse las manos frecuentemente, etcétera. Y ya lo veníamos haciendo con inocuidad, pero no tan intensamente ahora con COVID. O sea que esta sesión de la pizza, en una u otra forma, cubre algo de lo que son riesgos laborales, ¿sí? Pero al mismo tiempo está dentro de lo que son programas prerequisito. Exacto. Conectan dos mundos que antes tal vez no se hablaban tanto. Ajá. Y que ahora con COVID definitivamente van a tener que manejarse. Y esto es algo que hemos estado conversando contigo, Janet, Francisco, Fernando, pues varios sobre el tema de la integridad alimentaria, que me gusta ese concepto porque cuando hablamos de integridad hablamos de que hacemos las cosas de una manera íntegra, de una manera consciente, ética,
Y eso incluye el cuidar a los empleados. Entonces, no es solamente la parte de inocuidad, de fraude, de protección del alimento, de la calidad, sino también de lo que se haya hecho en condiciones adecuadas, con la protección de los empleados. Entonces, como que me parece que ese concepto abarcaría más temas que nos toca a la gente de gestión de calidad, gestión de inocuidad, empezar a pensarlo como tema sombrilla, llamémoslo, de todos estos sistemas Marcos, de gestión. y empiezo a ver un poco el revuelo de la pizza o por qué ha sido tan nombrada en los últimos días. Y es que realmente aquí estás relacionando muchísimos temas que, digamos, conceptualmente nosotros sabemos que están relacionados con temas de inocuidad y demás, pero que no es tan evidente. Es decir, que en la práctica no lo vemos en las empresas de manera tan explícita como lo hemos tenido que ver y como lo hemos tenido que afrontar con todo el tema de COVID. Sí, y muchas veces lo manejan por separado. El equipo de crisis es una cosa, o de salud ocupacional es otra cosa, y no necesariamente conversa con el equipo de calidad y inocuidad. Y aquí con COVID nos toca comer la pizza juntos, porque Sí, lo no que hay hagan ellos posibilidad es que la importante. pizza, que tú te lleves la pizza para tu sitio. Exacto, no te puedes llevar tu pedazo porque todo conecta. Por eso están las flechitas ahí tratando de mostrar esa De interacción que hay interconectar. Ujú. Este entre punto cada de educación y entrenamiento también uno lo ve dentro de lo que son los programas prerequisitos, ¿no es cierto? Pero Exacto. obviamente todo lo que tiene que ver con la parte laboral y demás, pues el tema de entrenamiento uno sabe que es vital, ¿no? Sí, exacto. Aquí da la oportunidad de mejorar lo que sea que se estaba haciendo, de educar al personal en temas de inocuidad, de prácticas, de buenas prácticas, de manufactura en la operación, para añadirle este componente de comportamiento COVID, la cultura COVID que le saben llamar en algunos lugares, de comportarse diferente, de hablar menos. Y pues ya se está viendo, creo que salió en Finlandia un reporte ahorita de que los datos de enfermedades antes de COVID versus después de COVID han bajado significativamente de lo que se tenía en el 2019 los casos de enfermedades. Así que quién sabe, esta crisis del COVID nos está creando una oportunidad de mejorar la inocuidad porque se concientiza de una mejor manera y se educa y se entrena de mejor manera a los empleados en el tema de higiene y quién sabe, indirectamente estamos protegiendo más el producto de problemas de inocuidad. Entonces aquí en educación está todo lo que es letreros, información, cursos, entrenamientos, demostraciones, prácticas, e inclusive una persona adicional, como decíamos, en control administrativo, una persona que supervise que se cumplen ciertas prácticas, porque estamos protegiendo a los empleados de que se enfermen. El quinto es todo lo que se cambia o se modifica, limpieza y desinfección, y de nuevo, es algo que ya lo teníamos como prerequisito, limpieza y desinfección, pero con COVID nos toca o aumentar su frecuencia o reevaluarlo para ver que nos esté dando esa protección. Más tiene que ver con superficies de alto contacto de los empleados, por ejemplo, los manubrios, los pasamanos, son los que el empleado toca, donde puede haber transferencia y donde hay que añadir iniciativas de limpieza y desinfección que no se hacían antes. Porque lo que se hacía realmente para inocuidad, pues simplemente hay que hacerlo bien y demostrar que se hace bien, porque el virus, de nuevo, es removible con detergentes, porque es una superficie de capa grasa, la cápsula del virus, se puede mover con detergentes y también con los desinfectantes, muchos de ellos tendrán actividad antiviral y lo podrán inactivar. Entonces aquí incluye toda esa parte del aumento de las frecuencias de limpieza y desinfección y de la inclusión de superficies que tal vez no se hacían tanto antes, como las de contacto de los empleados, manubrios, pasamanos, mesas de comedores, etcétera, etcétera, que están tocando frecuentemente. Entonces aquí todo lo que es COVID tiene que ver con touchless, no tocar lo menos posible. Y eso nos conecta con la última componente de la pizza, que es el tema de controles de ingeniería. ¿Qué hago yo como planta para cambiar mi proceso de manera que contribuya a todas estas 5 componentes de la pizza? ¿Cómo protejo a los empleados? ¿Cómo protejo las superficies? ¿Y cómo hago que funcione la limpieza y desinfección, la educación y la protección personal? Entonces aquí es donde viene el tema de la separación física, cambiar los procesos para que haya más distancia entre empleados, si se puede. Si no se puede, poner barreras físicas, plásticos, lo que sea que se pueda poner para minimizar esa interacción entre empleados y minimizar la transferencia de los aerosoles y las microgotas por encima de las máscaras de protección personal. También cambiar el proceso para ver si se piensa de una manera en que se procese con menos gente y que otra gente vaya en otro turno para que minimice la interacción. Entonces, en control de ingeniería hay varias maneras de hacerlo. Y una de las más difíciles y que más hay que hacer es el tema de la ventilación y el manejo de los aires controlados, aire acondicionado, de circulación, donde se están evaluando maneras de retratar o de recondicionar ese aire recirculante en la planta para minimizar su presencia. Entonces estamos haciendo investigación en este tema
tirando surrogados en la sala de una planta de carnes, por ejemplo, y evaluando dónde termina este surrogado en las diferentes áreas o superficies, y simulando inclusive la nariz de empleados para inhalar las microgotas o aerosoles, para ver quiénes podrían estar sujetos a transmisión del virus. Y la idea es crear como mapas de riesgo, evaluando el sistema de recirculación de aires de la planta, las ráfagas de aire que existan dentro y la presencia de empleados que estén transmitiendo el virus, que sean asintomáticos o personas que no han declarado síntomas cuando están trabajando. ¿Sabes? Este marco, en todo esto, ¿tú crees que vamos a ver un impacto marcado en inocuidad general de productos en el corto mediano plazo por todo lo que se está haciendo a nivel de plantas en temas de limpieza y desinfección, equipos de protección personal, controles en ingeniería, etcétera? ¿O crees que eso no lo vamos a ver tan dramático? Eso decía, yo creo que ya se está viendo. Ese estudio de Finlandia que reportan baja en casos de enfermedades transmitidas por alimentos y por ejemplo, con algunas plantas acá estamos trabajando en todas las verificaciones de limpieza y desinfección que tenía la planta antes de COVID y después de COVID. Vamos a empezar a evaluarlo y a comparar, a ver si las condiciones mejoraron. Definitivamente, anecdóticamente, sabemos que sí, pero que tenga impacto en salud pública todavía no lo sabemos. Solo este primer reporte de Finlandia, donde habla de que han bajado los números de casos que normalmente tenían en febrero, marzo, abril, que antes tenían, ahora tienen menos casos en este año. Entonces, acuérdate que no siempre maneja un número de casos, una línea base, digamos, de casos al año, pues están por debajo de esos números de casos al año. No he visto datos todavía sobre esto en Estados Unidos, pero definitivamente hay disrupción, hay cambio, que sea para arriba o para abajo, eso depende, pero para mí va a ser algo de que primero va a ayudar a concientizar a los operarios de la planta, de estos sistemas, y indirectamente contribuirá a la inocuidad, me parece. ¿Sabe qué podríamos hacer? Ya pues conociendo y ya con la descripción de la pizza, de los componentes de la pizza, podríamos trabajar cada uno de las secciones de la pizza con un invitado y demás para próximas oportunidades. Me parece una oportunidad interesante de poder ir desarrollando no solamente el concepto de integridad del alimento, sino también cada una de las sesiones de la pizza, porque creo que al irla profundizando podrá uno encontrar muchas más interrelaciones y de pronto podrán aparecer otras áreas. Por lo que veo, casi que todas las áreas de la planta están cubiertas, ¿sí? Pero de pronto en algunas sesiones alguna área podría ser la líder, ¿sí? Pero siempre se necesita que todos se sienten a comerla. Sí, exacto. Ese es el mensaje final, es ese. Todos tienen que trabajar juntos para esta cuestión porque no es de uno solo, es proteger el uno al otro y el otro del uno. Así, todos para uno y uno para todos. Sí, muy chévere, Marcos. Muchas gracias. Sí, muy interesante y muchas gracias por compartirlo nuevamente, ya que no había tenido la oportunidad de verlo en vivo y en directo la primera vez. No, tranquilo, y eso digo, hagámoslo como pretexto para más cafés virtuales y conversar algunos de estos temas, ya cada pedazo de la pizza, a ver qué implicaciones tiene, porque hay varias carne dentro de cada uno de estos, y son lecciones aprendidas de todo este proceso. Un gusto verles, pues, y Listo. nos vemos en la Un gusto y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao.